Dios les bendiga, hermanos. De nuevo, un gozo, un privilegio poder compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Estoy diciendo que octubre es el mes de la Biblia, es decir, cuando hacemos un énfasis especial en la palabra de Dios, la Biblia. Dios inspiró, como dijimos la vez pasada, su palabra, la Biblia, para nosotros, con el propósito de darnos a conocer su voluntad de que seamos salvos. Para ser salvos necesitamos creer en Jesús. Cuando creemos en Jesús, Él nos hace sus hijos, nos da la salvación, nos da la vida eterna y nos guarda para la eternidad. Y en medio de todo eso, mientras llegue ese día para estar con Él, la Biblia nos enseña que debemos orar. Debemos orar para mantener esa comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Es la voluntad de Dios, por medio de la Biblia, invitarnos a orar. Dios quiere que nosotros estemos en comunión con Él. Dios quiere que nosotros le pidamos cosas. Hay algunos ejemplos de la Biblia que yo quiero compartir con usted. En primer lugar, cuando Salomón, el hijo del rey David, asumió el trono a la muerte de David, por supuesto, Salomón era muy joven. Aunque había vivido en el palacio, se había preparado para ser rey. Sin embargo, el desafío que tenía era muy grande. Y la Biblia nos dice en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Esa es la oferta más maravillosa que ningún ser humano se pueda imaginar. Que Dios le aparezca y le diga: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y dice ahí la palabra en el versículo 9, que Salomón le dijo: da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón le pidiese esto. Le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Dice el versículo 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y agrega el versículo 13, y aún también te he dado todas las cosas que no me pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Qué maravilloso eso. Dios invita a la oración. Le dice a Salomón: pídeme. Ya leímos, Salomón le dijo: Señor, sabiduría, sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios dice: Salomón, porque me pediste sabiduría y entendimiento, y no me pediste para ti, ni que te diera más años, ni que te diera riquezas, ni venganza sobre tus enemigos. Te he dado
lo que me has pedido, pero te he dado lo que no me has pedido, riqueza y gloria. El Señor Jesús, cuando estaba enseñando acerca de aprender a confiar en el Señor y en la oración, usó este ejemplo y le dijo a sus discípulos: miren las flores del campo, no cosen, no hilan. Y dijo esto: y de cierto os digo que ni Salomón, en medio de toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Mateo 6:29. Es decir, que la historia de Salomón es una historia tan real hasta el punto de que el mismo Señor Jesús la cita como un testimonio de la fidelidad de Dios. El profeta Jeremías fue el vocero de Dios para denunciar lo que estaba pasando en el pueblo. El pecado, la inmoralidad, la idolatría en que había caído el pueblo de Israel. Y eso le trajo serias consecuencias, hasta el punto de que Jeremías protestó y le dijo al Señor: Señor, no quiero hablar más. No me envíes a predicar más. Cada vez que hablo en el nombre tuyo, hablo mensajes de juicio, de castigo, de condenación. Y eso me ha traído persecución. Dice: pero me sedujiste, Señor, más fuerte fuiste que yo. Entonces los enemigos de Jeremías, que eran los que estaban en el gobierno, metieron a Jeremías en una cisterna, en un pozo de agua, que ya estaba casi seco, pero había lodo todavía allí. Y ahí está Jeremías por 3 días. No le han dado comida. Está prácticamente muriéndose en el lodo. Y cuando está en esa condición, entonces Dios le habla. Jeremías 33, 1 al 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él preso en el patio de la cárcel. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó y la afirma, Jehová es su nombre. Versículo 3 le dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este hombre tan grande, Jeremías, Dios le dice: Jeremías, aún en la condición en que te encuentras, te estás muriendo ahí por causa de mi nombre. Jeremías, tengo cosas grandes, ocultas, que tú todavía no conoces. Clama a mí, yo te las enseñaré. Dice la palabra que entonces Jeremías oró al Señor. Dios proveyó los medios, lo sacaron de allí y, como decimos, se asiló en Egipto. Fue allí. El punto es que en medio de la agonía prácticamente en que está Jeremías, Dios le dice: Jeremías, clama a mí. Qué bueno, hermano, que cuando estamos en un momento de crisis, de angustia, prácticamente en un momento de muerte, tenemos esta promesa del Señor: clama a mí. Y el Señor Jesús lo dijo claramente. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 8. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Gracias a Dios, Dios nos invita a orar con la seguridad de que nos escucha, de que nos oye, y con la seguridad de que nos responde. Pero la Biblia nos enseña, además de eso, que en la oración, cuando oramos al Señor, está involucrada la Trinidad. Es decir, cuando usted y yo estamos orando al Señor,
Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo ministrándonos en la oración. Esto fue lo que enseñó el Señor. En Lucas capítulo 11, el versículo 1, dice el evangelista que en una ocasión Jesús estaba orando y uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y esa es la palabra. Señor, enséñanos a orar. De ahí nace esa oración maravillosa, el Padre Nuestro. Y esto es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, dijo Jesús, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el versículo 9 agrega: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y el mismo Señor Jesús en su evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 13, dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fue el Señor Jesús quien nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos en esa confianza, en esa seguridad de que vamos a un buen Padre. Lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir. Abraham, el padre de la fe, no llamó a Dios Padre. Moisés no llamó a Dios Padre. Ninguno de los grandes profetas se acercó directamente con esta claridad con que lo enseña aquí el Señor. Oramos al Padre. Pedimos al Padre. Y como acabamos de leer, Él es quien nos escucha. Pero en segundo lugar, oramos en el nombre o por medio del Señor Jesucristo. Ahí mismo un pasaje que leímos, Juan 14, 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Gracias a Dios. Y cuando nosotros vamos al libro de los Hebreos, el capítulo 10 del libro de los Hebreos, el versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su cuerpo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Amén. Y el apóstol Pablo dice: porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Cuando oramos al Padre. Cuando oramos por la gracia, por los medios de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ha abierto ese camino. Él es el que nos da esa libertad. Él es el que nos enseña. Y qué maravilloso que dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Pero en tercer lugar, en la oración está el Espíritu Santo. Mire lo que dice Judas. Judas tiene solo un capítulo, el versículo 20. Pero vosotros, amados,
edificado sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Y Romanos 8:26, que tanto lo uso. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Pablo le enseña a la iglesia de los Efesios, capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica. Qué maravilloso, hermano, lo que la palabra del Señor nos enseña. Nos enseña que Dios quiere que oremos a Él, que le pidamos, que Él tiene cosas para nosotros que aún nosotros no sabemos. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que cuando oramos está el Padre escuchando nuestra oración. Está el Hijo como el intermediario, el camino que nos lleva, que nos conduce al Padre. Pero está el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos motiva a la oración. Hermano, permítame decirle, no hay fuerza más poderosa, no hay fuerza más poderosa que la oración. Con todo el respeto, no hay poder atómico, nada que se pueda comparar. Donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ayudándonos en la oración, es lo más maravilloso que nosotros podemos tener en la vida cristiana. Y usted se pregunta, ¿y por qué? Es porque tenemos una lucha muy grande. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 6, pasaje muy conocido, versículo 11, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No hay evasivas, directamente contra las acechanzas del diablo. Y agrega el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Esa es nuestra lucha. Por eso, hermano, hermana, cuando usted ora, usted se está enfrentando a un poder satánico, a un poder diabólico, voy a decirlo, mayor que usted y mayor que yo. No somos capaces. Por eso cuando oramos, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la obra de Jesucristo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. No podemos llegar por nuestros propios méritos. No podemos llegar con nuestro esfuerzo. Gracias a Dios por la Biblia, la palabra de Dios, que nos enseña cómo es que debemos orar. En último lugar, cuando oramos, hermano, tenemos que orar en la voluntad de Dios. Dios nos invita. Dios nos provee los medios, pero siempre en su voluntad. Esto fue lo que enseñó el Señor Jesús. Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero mira el versículo 10. Venga tu reino, hágase
tu voluntad. Hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, así también se hace en la tierra. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. La noche en que el Señor fue entregado, en su agonía, fue y oró al Padre. Mateo 26, 39. Dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, el mismo Señor Jesús, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el 42 dice, fue otra vez y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Esa es la voluntad del Padre. Hay tantas cosas que usted desea, hermano. Hay tantas cosas que yo quisiera y yo en mi conciencia, en mi conocimiento, yo creo que es lo mejor. Y casi me atrevo a decirle, Señor, haz esto. Pero esta palabra me enseña que yo tengo siempre que orar y decir, Padre, que sea tu voluntad. Tal vez yo no lo entienda, tal vez sea doloroso para mí, como por supuesto lo estaba haciendo para el mismo Señor en esa hora. Y dice, hágase tu voluntad. Y en segundo lugar, cuando yo oro al Señor, yo debo estar muy seguro de que estoy obedeciendo su palabra. Esto fue lo que dijo Jesús en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la Biblia, hermano. La Biblia me enseña, como ya lo hemos dicho, Dios quiere que yo ore. Dios quiere que usted ore. Dios nos invita a orar. Ya dijimos cómo le habló a Salomón, cómo le habló a Jeremías, cómo nos lo enseñó el Señor Jesús. Y gracias a Dios que cuando oramos y nos enfrentamos a todas estas luchas que tenemos, ahí está el Padre, ahí está el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros, gimiendo, ayudándonos, intercediendo. Como dije antes, no hay poder, con todo el respeto, no hay poder cósmico más grande que este en la oración. Por eso Hebreos dice, acerquémonos con confianza, acerquémonos en toda plenitud de fe. Y en medio de todo eso, nunca olvidemos, Padre, que sea hecha tu voluntad. Padre, tú eres el sabio. Tú sabes lo que es mejor para mi vida. Tú sabes lo que es mejor para mi familia. Tú sabes lo que es mejor para mi negocio. Padre, tú conoces mi futuro, tú conoces mis días. Y no puedo estar en mejores manos que en las tuyas. Y nadie tiene la misericordia que tienes tú. Y nadie tiene la paciencia que tienes tú, Padre. Padre, hágase tu voluntad. Gracias a Dios por la bendita palabra que nos enseña a orar al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu santa palabra, la Biblia. Gracias porque ella nos enseña el deseo de tu corazón, de que nos acerquemos a ti, que te pidamos. Gracias, Espíritu Santo, que dentro de nosotros gime e intercede. Gracias, Señor Jesús, por abrirnos ese camino amplio a la santa presencia del Padre. Padre, gracias por escucharnos. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén.
y amén.